Saludos República Dominicana, soy José Eliseo Almanzar. Esto es Paneo Semanal por Sol 106.5 FM y por YouTube, en nuestro canal de Sol 106.5 FM y Paneo Semanal, también en nuestras redes sociales. Dando las gracias a Dios porque nos permite estar aquí con ustedes y a ustedes que nos hacen el honor de escucharnos por los medios antes mencionados y saludando a mi querido compañero Luis Polanco. Muy buenos días, Eliseo. Muy buenos días a nuestros queridos y amables teleoyentes que nos hacen el favor de su audiencia todos los sábados de 10 a 12 meridiano en este su programa Paneo Semanal, agradeciendo las valoraciones positivas de nuestros queridos amigos del Sol de la Mañana, muchas personas que nos han llamado y nos han felicitado. Agradecemos esas valoraciones y de verdad que nos motivan a hacerlo cada vez mejor. Bueno, yo me sumo a ese agradecimiento. Estamos aquí tratando de hacerlo bien y de llevarles una visión distinta, un poco más profunda de los acontecimientos cotidianos para contribuir a la formación de opiniones mejor informadas. Así es. Y con algunas vertientes que no se tratan por la cotidianidad de los medios de comunicación y el día a día, pues no hay tiempo a veces para profundizar. Y nosotros entonces tratamos de llevarle esos aspectos que por la rapidez y la dinámica de la información, pues se hace difícil obtener a diario en los medios de comunicación. Y uno de esos aspectos es la fecha que tenemos hoy, 11 de septiembre. Ya la mayoría de los medios se han hecho eco del 11 de septiembre como una fecha importante en la historia de la humanidad. Pero antes de esa fecha, el 11 de septiembre era recordado por otro acontecimiento. Y nosotros vamos a dedicarle un poquito de tiempo a ese otro acontecimiento en Chile en 1973. Hay que decir que el 11 de septiembre de 2001, como todos ustedes saben, digo, uno asume que lo sabe. Exacto, que todo el mundo lo sí, sabe, sí, es muy buena yo acotación. Anoche estaba viendo un artículo en la revista The Atlantic que dice, uno de los datos que aportaba en ese artículo era que 1/3 de los estadounidenses o no había nacido o era un niño el 11 de septiembre de 2001. Sí. Entonces, a la gente, eso quiere decir que ya no todo el mundo sabe ni entiende las implicaciones de lo que ocurrió porque no vivió en el mundo antes 11 de septiembre de 2001. Que marcó definitivamente un cambio. Entonces no tiene referente. En la historia. No tiene referente. Y eso plantea muchos desafíos hasta en cambios conductuales del ser humano. Sí. Porque el adulto de esta era ha vivido desde una vulneración masiva de su seguridad, como el 11 de septiembre, una quiebra masiva de 2008, en todo como el fracaso de los mercados de valores y el caso de los subprime en Estados Unidos. Y ahora, crisis financiera. Y ahora una vulneración masiva de su salud y su bienestar con el COVID y sus libertades individuales a tener que estar recluidos. O sea, muy interesante. Golpes duros. Eso que son los pilares del individuo. Bueno, yo vivo en un país seguro, tengo mi sustento económico y tengo salud. Ninguna de las tres. En los últimos 30, 25 años, o 20 años más bien, todas se han visto atacadas y seriamente amenazadas. Y eso cambia la conducta de la sociedad y el modo. Completamente. Hay una generación que ha pasado por esas tres grandes crisis. Claro, y sobre todo una generación que es la que está criando ya adultos jóvenes, adolescentes, que vivió antes de y después de. Y entonces que creció en un ambiente donde había todo eso y después que se hizo adulto vio como todo eso quedó amenazado. ¿Entiendes? O sea, en la generación de las dos, de vivir en los dos escenarios. Así es. La de ahora probablemente solo vivió el escenario que estamos viendo actualmente, pero la anterior vivió los escenarios anteriores. Y eso aunque uno lo vea muy trivial, impacta muchísimo en la comprensión de los fenómenos
sociales que hay en el país, cómo la gente, cómo los más jóvenes sobre todo. Reacciona y el porqué de las actuaciones. Y sobre todo cómo los más jóvenes abordan y por qué, ¿entiendes? Sí. O sea, uno no alcanza a veces a hacer esas abstracciones. Pero bueno, el 11 de septiembre de 2001 se produjo el atentado en el World Trade Center en Estados Unidos. 2 aviones impactan y hubo un tercer avión en el Pentágono y otro cuarto avión que fue abortada la misión porque los pasajeros se rebelaron y sometieron a los pilotos. Bueno, y se estrelló el avión y murieron todos. Fueron atentados organizados con el apoyo logístico de los movimientos radicales islamitas. Sí. Y bueno, pero de eso vamos a hablar. Se piensa que estuvieron basados en Afganistán, que sí, es un país que hemos estado hablando mucho en estas últimas semanas. Y ahí yo no quiero entrar mucho en el tema de Estados Unidos porque tenemos un invitado a segunda hora que es un experto en la materia y con él vamos a reservar eso. Entonces yo me voy a ir a la vertiente del 11 de septiembre, pero en Latinoamérica. Sí. Antes de 2001. ¿Qué pasaba en Latinoamérica? ¿Qué se conmemoraba? La fecha del golpe de Estado que se perpetró en Chile contra el gobierno de Salvador Allende. Ese golpe de Estado fue dirigido por las Fuerzas Armadas chilenas, comandadas por el general Augusto Pinochet Ugarte, comandante del ejército chileno, quien presidió una junta militar integrada por Toribio Merino Castro, que era el comandante de la Armada chilena, Gustavo Ley Guzmán, que era el comandante de la Fuerza Aérea chilena, y el general el apellido Mendoza, jefe de los carabineros. Eran los 4 militares golpistas que en la mañana del 11 de septiembre de 1973 pues encabezaron un levantamiento, una asonada, donde tomaron el primer cuartel que se subleva, es el cuartel de la Armada de Valparaíso. Así es. Y entonces esa guarnición militar se subleva. Entonces Pinochet, como comandante del ejército, Pinochet acuartela al ejército y los carabineros también se acuartelan y dejan la ciudad totalmente protegida. Y entonces ahí, posteriormente, toman las emisoras de radio, cierran todas las transmisiones, encadenan todos los medios y leen una proclama. Así es. Pero nosotros tenemos unos audios ahí. Antes que vayas a los audios, Eliseo, hay que hacer un contexto de cómo se produce este golpe de Estado. Bueno, yo quería poner el audio primero y ver cómo fue, porque nosotros solo se nos habla del golpe. Sí. Pero no se habla del contexto que había, eso que tú señalas, de cómo fue esa presidencia de Allende, qué fue lo que pasó ahí. Exacto. ¿Y en qué periodo? En el 1973, en el periodo más álgido de la Guerra Fría, en donde se temía... Vámonos para atrás. 1968, movimientos de protesta mundial. Sí. Protestas juveniles que comienzan en París, después se da en México, eso se traslada, está en Estados Unidos también. Hay protestas de todas clases, el movimiento antibelicista de Vietnam. Todo eso se va mezclando. Sí, bueno, y si uno se quiere ir más atrás, a la Escuela de las Américas, en 1946, sí, la Escuela de las Américas que se forma justamente para entrenar a los militares latinoamericanos en contra de las insurgencias posibles y de contrainsurgencia, para precisamente tratar neutralizar ese tipo de amenaza que tú estás comentando. En México vino la famosa masacre de Tlatelolco. Bueno, creo que Tlatelolco. Casi en todos los países hubo un intento, porque en ese momento la atracción de los jóvenes hacia esas ideologías utópicas de las ideologías utópicas que representaba el comunismo, era muy atractiva para la juventud y se daban muchos
muchos Pues atractivos. en ese ambiente se va produciendo, no había redes sociales. Sí, hay que tomar en cuenta. Pero la termocefalia y la invectiva del discurso iba subiendo de tono. Sí. Entonces, cuando Allende intenta en tres ocasiones llegar a la presidencia, y es en el cuarto intento, en medio de ese ambiente efervescente, que él cuela su discurso de izquierda y gana. Apoyado por el Partido de los Trabajadores y todos estos movimientos Él sociales. formó una coalición de izquierda donde estaba el Partido Comunista y el MIR chileno, y se llamaba la Unidad Popular. Así es. La coalición o Partido de Unidad Popular. Gana las elecciones con un 36%. Sí, sí. Las elecciones del 70%. ¿Qué pasa? Que como no había mayoría absoluta, se requería una ratificación en el Parlamento chileno para poder entonces asumir la magistratura. Se da un caso muy parecido al que se está dando en Perú, donde estaba el Congreso muy fragmentado. Hay que llegar a un pacto político con la oposición, o sea, tuvieron que pactar entre todos porque se requería una mayoría especial para poderlo ratificar. Él pacta con todo el mundo y llega al poder. Y le dan el apoyo, incluyendo a los militares. Pero pero no se podía cumplir con todo el mundo. Sí. Los militares ya estaban, como vieron que él ganó, estaban ya preparando dentro de las Fuerzas Armadas diversos tipos de acciones. Y ahí matan, intentan, supuestamente un intento de secuestro, matan a René Snyder. René Snyder era el líder de los militares pro Allende. Lo matan antes que Allende se juramente incluso. O muere en esos días de la juramentación. Después de eso viene un crimen de retaliación, que es la muerte, el asesinato de Pérez Sujoy. Pérez Sujoy era el ex vicepresidente de Frei, del que antecedió, el antecesor de Allende, opositor radical, que fue ametrallado por un comando de izquierda. Esos grupos se comienzan a fragmentar porque Allende comienza a tomar una serie de medidas. Leche gratis para todos los niños, comienza a expropiar empresas, bueno. Se parecía mucho a las medidas comunistas y socialistas. Exactamente. Comienza a expropiar empresas. Desde que Allende gana las elecciones, los Estados Unidos frontalmente comienzan a hacerle oposición. De hecho, ni siquiera lo felicitaron cuando ganó las elecciones. Nixon no mandó ningún mensaje, o sea, nada, aquí no pasó nada. Y luego de eso Nixon dio declaraciones, cuando se nacionalizó el cobre, dio declaraciones, dijo que en ningún organismo multilateral de financiamiento donde los Estados Unidos votaran, iba a votar a favor de Chile, para que prestaran nada. O sea, y abiertamente, el presidente de Estados Unidos. Un mensaje directo a los militares. Entonces ya los americanos en mayo, el golpe se produce en septiembre, en mayo, ya ellos tenían información de inteligencia de que estaban preparando una asonada. Lo que pasa es que ellos no tenían identificado al cabecilla. Ellos era otro nombre que tenían de otro general y no era el de Pinochet. Pinochet comienza a hacerle atractivo a los servicios de inteligencia norteamericanos. Es en agosto, según los cables que la CIA ha ido desclasificando. Mientras tanto, ese ambiente de efervescencia y de violencia, porque esos grupos, entonces, los dos grupos en los que la izquierda se divide, se van radicalizando también, uno contra otro. Fidel Castro visitó a Allende, se pasó 2 semanas. Duró muchísimo tiempo. En Santiago de Chile. En Chile, perdón. Y bueno, y eso, todo eso, hubo unas declaraciones muy desafortunadas de Allende en el 72, donde él decía, porque en las elecciones municipales que se celebran después, en el 72, la Unidad Popular gana con un 52%. O sea que venían ya constituyéndose en la fuerza política hegemónica.
Y unas declaraciones que da Allende ese mismo año, muy desafortunada, o un error, no sé si fue sacada de contexto quizá, donde él decía que él no era el presidente de todos los chilenos, sino que era el presidente de la Unidad Popular. Yeah. Entonces, ahí eso va creando catalizó el movimiento. Un ambiente hasta que finalmente, pues, desembocan esos acontecimientos fatídicos del 11 de septiembre del 73, donde esa mañana sucede lo que acabamos de narrar, y entonces ahí tenemos unos audios. Sí, que son unas compilaciones. Se han compilado audios de los diferentes momentos de ese día, 11 de septiembre, de las emisiones de radio, de las transmisiones vía radio, vía las comunicaciones entre los comandantes, conversaciones telefónicas, y se ha producido, y les invitamos, vamos a ver cómo hacemos compartimos el link en YouTube donde están íntegras completas. Nosotros por problemas de espacio hemos sacado unos extractos que son los más significativos, que pudieran dar una idea de secuencia más acabada. Donde la primera parte, lo que van a escuchar es la primera parte de lo que fue la primera locución del presidente Allende, cuando se da cuenta que hay un levantamiento militar. Sí. Porque él no sabía que todos los cuerpos armados estaban comprometidos. Él pensaba que solamente era la Armada y los Carabineros. Y ahí él lo dice. Sí. Él hacía un llamado a los demás soldados que se integraran a defenderlo, o sea, al ejército y a la Fuerza Aérea, porque él no sabía que estaban todos en el complot. Sí. O sea, es interesante. Y luego entonces hay un segundo audio donde ya él dice, donde él se da cuenta y dice que todos los militares vamos a escucharlo. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Teniendo presente, primero, la gravísima crisis económica, social y moral que está destruyendo el país. Segundo, la incapacidad del gobierno para adoptar las medidas que permitan detener el proceso y desarrollo del caos. Tercero, el constante incremento de los grupos armados paramilitares, organizados y entrenados por los partidos políticos de la Unidad Popular, que llevarán al pueblo de Chile a una inevitable guerra civil. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Patricio, te habla Augusto. Patricio, dime si me escuchas, Patricio. Sí, escucho bien, adelante. Mira, este caballero está ganando tiempo. Estamos demostrándonos débiles nosotros. No acepten ningún parlamento. El parlamento es diálogo. Rendición incondicional. Augusto, en estos momentos me avisaron por teléfono de la Moneda que cesaron el fuego porque se rinden sin condiciones. Conforme. Así que de la Moneda al avión. El fuego va a ir una patrulla militar a detener a la gente que se rinde. De la Moneda al avión. ¿Está listo la comunicación, cambio? Sí, conforme. Aquí adentro puesto 1. Adelante puesto 5. Atención, puesto 2, puesto 1. ¿Qué es eso? Puesto 1, cambio. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería
que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Gustavo y Augusto de Patricio. Hay una comunicación, una información de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de la moneda. Por la posibilidad de interferencia la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido perfectamente, cambio. Se tomará juramento al general don Augusto Pinochet Ugarte. Señor general, juráis por Dios, por la patria y la justicia, hacer cumplir los postulados del acta de constitución de la Junta, con toda la energía de vuestro amor por Chile y con todos los medios a vuestro alcance, cualquiera que sea el sacrificio que ellos demanden. Sí, juro. Y así, con esa línea de tiempo, vieron cómo se dieron los hechos en segundos. Primero, la proclama golpista. Segundo, el presidente no renuncia. Tercero, la oferta de que saliera rendición incondicional y de la moneda al avión, irse al exilio. Y tercero, cuando entra el personal de operaciones de campo, que los primeros que entran al donde está Allende son lo de la escuela de oficiales, que era de los regimientos sublevados, y son los que confirman que finalmente el presidente Allende estaba muerto, había cometido suicidio. Y luego entonces ya la juramentación del general Pinochet. Pero hay muchísimos audios donde están todas las comunicaciones de los puestos de mando, puesto 1 a puesto 3, puesto 5, donde le daban ultimátum, 10 minutos, tienen 10 minutos para salir, pues vamos a bombardear, y pedían los oficiales que estaban en el terreno que le dieran 3 minutos más para sacar a las personas. O sea, tiene concedido 3 minutos, pero van 38 segundos. O sea, para que salieran y donde mandaban a identificar con pañuelos blancos a los soldados que estaban en la escena, para que los pilotos pudieran verlo y no los ametrallaran. Muy riquísimos los audios, porque van en línea, en la misma línea de tiempo, van dándose. No necesitan narración. No necesitan una explicación. En este caso sí, porque hemos sacado un extracto, pero el que los oye completos, y hay muchísimo tiempo, se va viendo la secuencia de cómo ocurrieron los hechos y cómo se ve al presidente Allende llamando a los militares que él piensa que son adeptos de él y que van a ser fieles, y se da cuenta que no. Y cuando él habla indignado, hay una parte le llama rastreros. Hay una parte que salió de ahí y habla del general Rastrero, que justo la noche anterior le había dado su apoyo. Él se refería al comandante Mendoza de los Carabineros. Sí. Porque que era en uno de los audios, que no está ahí esa parte. Que está interactuando con Pinochet. Que es que está comunicándose por radio con Pinochet y con Gustavo Ley, que era el comandante de la Fuerza Aérea. Él que está diciendo que le dé unos minutos para hablar con el presidente Allende. Y ahí que dice Pinochet, nada de parlamento, rendición incondicional. Porque la noche anterior él le había jurado lealtad a la presidencia. O sea, estaba apelando al componente moral. Todavía él no estaba de acuerdo con que se usara la fuerza letal contra Allende. Pero bueno, eso fue un acontecimiento. Y después de eso, de esa operación militar que la Junta militar asume el poder, comienzan entonces las ruedas de la diplomacia internacional a activarse. Al año
el golpe fue en el 73, pues entre el 74 y el 75, en Santiago de Chile se da la reunión que lanza formalmente lo que ya operaba de hecho o de facto, que era el Plan Cóndor. Sí. El Plan Cóndor era una alianza entre los gobiernos de Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil para intercambiarse las listas de los agentes subversivos, como lo llamaban ellos, para entonces proceder en cada una de las demarcaciones, que no pudieran, como son países que en muchos casos en frontera, no pudieran cruzar de un lugar a otro. Sí, sí. Hay estimaciones que arrojan que fruto de esas operaciones del Plan Cóndor murieron más de 30.000 personas en Sudamérica y hubo unos 400.000 apresados y torturados. Esas son críticas extraoficiales. Vino la primera purga en el aparato militar chileno. Una de las primeras víctimas de relevancia fue el general Carlos Prats, que huyó a Argentina y en Argentina fue ejecutado. Eliminado, sí. Fue eliminado con una bomba. La misma suerte que corrió Orlando Letelier, que era el canciller del gobierno de Allende, que fue apresado el día de las operaciones militares, fue torturado durante más de un año en las prisiones militares chilenas. Se negoció su salida por la presión internacional y en Washington pues le pusieron una bomba al carro y el hombre murió. Los chilenos usaban a un individuo, Michael Townley, que era entrenado, un operativo de la CIA entrenado para ese tipo de cosas. En Chile, bueno, pues son miles los desaparecidos, los muertos, los torturados. Y las viudas de los desaparecidos, famosos. Hay calabozos famosos en Isla Darwin, en muchísimas prisiones militares. Esa dictadura la vivimos, por lo menos las personas que estábamos conscientes en los 70 y final ya de los 80, cuando finalmente sale Augusto Pinochet, por razones humanitarias, pero esa dictadura fue representativa. Pinochet salió en el 90. Gobernó hasta del 73 al 90, que organizan la transición con Patricio Aylwin, que es el que sale perdonado por razones humanitarias, porque estaba enfermo. No, fue una transición gradual. Sí. Pinochet primero se pasó a ser... entregó el poder civil, pero se quedó con el control de las Fuerzas Armadas por un tiempo. Luego de ese tiempo pasó a ser senador vitalicio. Senador vitalicio, correcto. Y luego de eso, entonces, en el año 2005, creo que fue, fue en Europa, se le intentó hacer un proceso, el juez Garzón. Sí, la corte internacional. Sí, pero los ingleses y los norteamericanos lo protegieron y no pudieron ni embargarle el dinero ni reducir la presión. Pinochet murió en Chile, sí. Donde recibió un funeral de Estado, no de jefe de Estado, sino de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que era el estatus que se acordó reconocerle. Sí. Fíjate que hasta los 90 lo que se vivía en el mundo era la rivalidad entre Occidente, el capitalismo y el socialismo y el comunismo y la Guerra Fría. Todo lo que se hablaba de guerra era siempre enfrentando el capitalismo y el socialismo, los comunistas y los imperialistas. Sí. Siempre la dualidad que existió hasta que el 2001, hasta el 11 de septiembre, en donde comienza a cambiar la guerra y comienza a verse que la rivalidad no era entre dos estados ya, sino entre los estados y los grupos terroristas.
es tanto así que las legislaciones de guerra, y el 11 de septiembre marcó un hito, las regulaciones de guerra y las regulaciones de Ginebra y la Convención de Ginebra no tomaba en cuenta que podían enfrentarse países con grupos. Toda la legislación de la Convención de Ginebra asumía que los conflictos eran entre estados, y los Estados Unidos, a partir del 11 de septiembre, para declarar la guerra, para intervenir en Afganistán, que no era el problema Afganistán, tuvo que apelarse a un subterfugio legal para intervenir en contra de un grupo terrorista, Al-Qaeda. Es decir, que... Eso es guerra no convencional. No convencionales, pero aplicando. Cuando comenzaron a someterse a los primeros detenidos, porque no se podían llamar prisioneros. No, porque no reunían las reunían. Condiciones del Estatuto de Ginebra. Cuando los Estados Unidos intervinieron en Afganistán y comenzaron a apresar adeptos de Al-Qaeda, no podían llamarle prisioneros, porque si se le llamaban prisioneros, la Convención de Ginebra establecía las condiciones mediante las cuales debían tratar. Lo que pasa es que eso implica un reconocimiento formal de la contraparte como Estado o como organización legítima. Así es. Entonces, porque ahí entonces tenían que tener representantes diplomáticos que negociaran todas me refiero a la contraparte, para negociar todo lo relativo al manejo de los prisioneros, los intercambios, y como son organizaciones no reconocidas, porque son terroristas, son ilegales, entonces no podía otorgársele. Y ahí es que los Estados Unidos aprueba dentro del paquete de... Por eso yo no quería meterme mucho en eso hasta que no conversé con Iván, pero bueno, ahí es que se aprueba dentro del Acta Patriótica, hay un conjunto de leyes, hay una ley que se llama el Acta del Combatiente Extranjero. Sí. Esa legislación la aprueban los Estados Unidos para crear una categoría nueva de hostil. Exactamente. Contra el que pudieran... Cambiando la mentalidad del prisionero convencional. Entonces, que recogía la Convención de Ginebra. Entonces crean una categoría que, dicho sea de paso, es mucho más amplia que la otra, porque en un combatiente extranjero es todo varón y después fue extendido a toda persona, oye esto, de entre 16 y 65 años en un territorio considerado hostil. Sí. O sea, de 16 a 65 años, cualquiera virtualmente puede ser considerado como un combatiente extranjero y se le aplica. Y por eso es que ustedes no ven procesos legales. Por ejemplo, un ataque con dron y mataron a todas las personas que están en una boda. No procesan a nadie. No. ¿Por qué? Porque inmediatamente los categorizan como combatientes extranjeros a los que estaban ahí, y como fue un territorio hostil, pues no hay nadie procesado. Fíjate que eso cambia a partir del 11 de septiembre principalmente. Claro. Por eso mi comentario de que estas dos fechas que nosotros estamos recordando hoy se dan en dos momentos diferentes que marcan una diferencia. Claro. El golpe de Estado que es significativo y representativo de los enfrentamientos entre los capitalistas y los socialistas, o dentro de los imperialistas y los comunistas. Del mundo bipolar. Del mundo bipolar en torno a la ideología. Y ahora, el 11 de septiembre, el enfrentamiento por cuestiones religiosas o por cuestiones yihadistas, el terrorismo no convencional. Es decir, dos momentos que vivimos en la humanidad. Así es. Y que marcaron definitivamente, en el caso del 73, eso marcó todo un modus operandi en Latinoamérica completa. Con eso muchas dictaduras. Tuvo repercusiones que se extendieron hasta una década después, porque entonces todos saben lo de Nicaragua, los movimientos de Centroamérica. O sea, todo eso tiene su anclaje en lo que pasó en Sudamérica en el 1973, porque también al lado, en Argentina, había una dictadura militar. Sí.
la cual se cometieron atrocidades de todo tipo. En la ESMA. Todas las dictaduras latinoamericanas había un auge para precisamente Stroessner en Uruguay, tratando de detener el avance del comunismo, y todo desde preparado y capacitado desde la Escuela de las Américas. Así es. Que fue desde el 1946 hasta el 2001 que se cambió el nombre. Precisamente a raíz de los ataques del 11 de septiembre, se le cambia el nombre a la Escuela de las Américas, se le pone el Instituto de Cooperación para la Seguridad del Hemisferio Occidental. Y le cambiaron y el pensum lo cambiaron. El pensum sigue igual. Bueno, vámonos, yo creo que nos fuimos lejos en el tema, pero sí, es un tema apasionante. Vámonos a nuestra primera pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Paneo, paneo.